Muy buenas tardes, amigos y amigas. En estas sesiones que estamos haciendo sobre la trata de personas, les vuelve a hablar Guillermo Campuzano, representante de la Congregación de la Misión en las Naciones Unidas. El tema de este capítulo es la dimensión bíblica e histórica de la esclavitud y de la dignidad humana. Voy a introducir estos dos temas que están separados y los voy a hacer en dos videos distintos. Este primer capítulo lo voy a dedicar a la historia de la esclavitud y la comprensión de la dignidad humana que está detrás del fenómeno esclavista. Después me voy a acercar a algunas dimensiones bíblicas de la esclavitud y también el concepto de dignidad de la persona humana en la Biblia. El objetivo número 5 de las Naciones Unidas se refiere a la igualdad de género. Esa es una conquista que nos queda todavía, por la que nos queda todavía mucho que hacer, la igualdad de género. El Parlamento Universal de las Religiones, reunido en Chicago en 1979, decidió que la igualdad de género era uno de sus valores esenciales a un código de ética universal que haga posible y sostenible la vida humana en nuestro planeta. La mitad de la población humana ha sido vista de una manera distinta, como inferior, en muchas culturas y en muchos momentos históricos, dentro de la cultura patriarcal. Esa mirada sobre la persona nos ha hecho ver a la mujer como inferior, a la persona negra como inferior, a los niños como inferiores, a las personas de las minorías de género, minorías sexuales o minorías sociales como inferiores. Detrás del fenómeno de la esclavitud hay una determinada mirada sobre la persona humana. La esclavitud no es posible sino por una determinada manera en que nosotros vemos a la persona humana. Una persona humana que ve a otra como un posible objeto de posesión. En ese hecho, en esa mirada, revela dos cosas. La comprensión que esa persona tiene de sí misma y del concepto de persona que vive en ella, pero también la concepción que tiene de persona en el otro, en la otra persona. El artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, el año pasado celebramos los 70 años de esa declaración. Ese número 4 declara esto: ningún individuo estará sujeto a la esclavitud o servidumbre. La esclavitud y el comercio de esclavos estarán prohibidos en todas sus formas. El artículo 8 del Convenio de la ONU sobre los derechos civiles y políticos de las personas, que fue firmado por 140 estados, decreta que, abro comillas, nadie estará sujeto a la esclavitud, y la esclavitud y el comercio de esclavos en todas sus formas estarán prohibidos. Esta es una de esas conquistas históricas de la humanidad que nos señalan la dirección de la humanidad y la dirección de la civilización y la dirección de una civilización sostenible. No es sostenible el mundo, no es sostenible la humanidad cuando a algunos seres humanos se les ve, se les entiende, se les comprende y se les trata como esclavos. Esta práctica está enraizada en la historia misma de la humanidad desde el comienzo. No hay ninguna cultura ni ningún lugar de la tierra que esté ajeno
a alguna práctica histórica de esclavitud, de comercio de esclavos o de sacrificio de esclavos a los dioses de las guerras. El historiador John Keegan afirma que nadie sabe cómo ni cuándo comenzó la esclavitud y el comercio de esclavos, pero él especula que probablemente fue parte del ordenamiento social y también del ordenamiento jurídico, porque muchas sociedades que tenían prácticas de esclavitud las organizaron jurídicamente, las validaron legalmente, jurídicamente. Ese ordenamiento social y jurídico parece que era acostumbrado en las antiguas sociedades de pastores y en los pueblos de las estepas, que probablemente se intensificó con la llegada del carro de guerra por allá en el segundo milenio antes de Cristo. La esclavitud prevaleció durante el mundo antiguo y durante la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad colonial. En América Latina, la práctica de la esclavitud es una práctica ligada profundamente a la práctica colonial. Todas las civilizaciones antiguas, Mesopotamia, Egipto, China, Grecia, Roma, elaboraron leyes y costumbres para legitimizar y regularizar la esclavitud. La esclavitud también fue extensamente practicada en el norte de Europa, en África, la África subsahariana, en Arabia, la Arabia preislámica, en el sudeste asiático, en el Japón. Existió, aunque en una escala un poco menor, también en el hemisferio occidental, como lo mencioné, unido a la práctica colonial, en la era colonial moderna. Y en un momento se empezó a deslegitimizar. La deslegitimización de la esclavitud no estuvo siempre asociada a la desaparición de las prácticas sociales de esclavitud. De hecho, vivimos en el siglo XXI. En el siglo XXI, la inmensa mayoría de las culturas de las sociedades del mundo reprochan y hacen punible la práctica de la esclavitud y sin embargo todavía hoy tenemos prácticas esclavistas, lo que hemos llamado las esclavitudes modernas y que hemos estado discutiendo en estas sesiones con ustedes, sobre todo la esclavitud moderna que está asociada a la trata de personas para la explotación laboral, para la explotación sexual o para el tráfico de órganos. Si bien no conocemos suficientemente los orígenes de la esclavitud, hay muchas pruebas sobre la esclavitud que se pueden encontrar en casi todas las culturas y en casi todos los continentes. Esta historia de la esclavitud en el mundo antiguo y en el mundo de la Edad Media y inclusive en el mundo moderno está estrechamente vinculada a la guerra. La guerra y la esclavitud históricamente son inseparables. Una es la consecuencia de la otra. Entre algunos grupos africanos, por ejemplo, se sabe históricamente, hay documentos que lo mencionan, las mujeres y los niños eran entregados como rehenes de deudas o de otras obligaciones hasta su pago. No solo existe la esclavitud vinculada a la guerra, existe la esclavitud como una manera de pago de deudas. Es decir, que la esclavitud está íntimamente ligada al sistema económico. En algunas culturas la esclavitud se unió íntimamente al sistema económico y los esclavos se utilizaron como formas de pago. Si el pago no se realizaba, los rehenes pasaban a ser considerados esclavos. Primero se les secuestraba, se les daba
como un comodín, cuando los que tenían la deuda no conseguían pagar la deuda. Entonces el comodín se convertía en esclavo. Muchos conocieron la esclavitud porque perdieron la guerra y fueron capturados. Guerra y esclavitud. Y otros conocieron la esclavitud porque fueron usados como forma de pago de deudas. El sistema económico, el sistema militar, son dos sistemas que han usado de la esclavitud como una práctica de castigo o de recompensa. Los prisioneros de guerra eran reducidos a la esclavitud por los vencedores, obligados a trabajar en tareas militares o civiles, utilizados para la construcción como mano de obra para los trabajos de construcción. La historia de las murallas egipcias, de los grandes monumentos egipcios, está íntimamente unido a la práctica esclavista. Habría que decir esto y a lo mejor nos escandalizamos un poco, pero muchos de los grandes monumentos de la humanidad fueron construidos con mano de obra esclava, esclavizada. La ingeniería, la agricultura, la economía, el mundo militar, todo él se benefició de la esclavitud. Los rehenes eran considerados premios de guerra y entonces usados como esclavos. Como esclavos. En algunas culturas, al esclavo, a los rehenes de la guerra, no solo se les esclavizaba, sino que se le ofrecía a los dioses como un acto de gratitud por el triunfo de la guerra. En las culturas religiosas más antiguas, las personas sentían la necesidad de alimentar con sangre a sus dioses, dioses que eran sedientos de sangre, los dioses de la guerra, sedientos de sangre. La experiencia y la venida de Jesús para el mundo, en el mundo cristiano, produjo un gran escándalo y un cambio en el paradigma sobre la comprensión misma de Dios en la historia de la humanidad. Los dioses reclamaban, los dioses antiguos reclamaban sangre humana para saciar su sed. Y Jesús se presenta como aquel que representa a Dios y que da su sangre para saciar la sed humana. De hombres y mujeres que alimentan la sed de los dioses a un Dios que quiere alimentar con su propia sangre la sed humana. Tomen y beban. Este es mi sangre que ha sido derramada por ustedes. Es un simbolismo tremendo porque Dios ya no reclama la sangre del esclavo, sino que se hace esclavo, esclavo de la humanidad y da su propia sangre. Eso para mí es un elemento litúrgico, teológico, extraordinario para hablar de abolición de la esclavitud y la comprensión teológica del fenómeno esclavista y la transformación de eso en la visión que tiene el Dios de Jesús de nosotros. La esclavitud también fue una institución jurídica, lo mencioné al principio. Es una situación en la cual una persona, el esclavo, es propiedad de otra, el amo. Así entendida, constituye una forma particular de relación, de producción, propia de un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en la evolución de la economía. Se legalizó la esclavitud para favorecer un sistema económico que se estaba construyendo. Y se construyó un paradigma antropológico, y con eso quiero cerrar esta sesión, ya veo que se me fue todo el tiempo, hablando del modelo antropológico que está detrás del fenómeno esclavista, sea este por motivos de guerra, por motivos económicos, por motivos jurídicos, por motivos religiosos, cualquier motivo que sea. Detrás del fenómeno esclavista hay una determinada comprensión
de la persona humana y una incapacidad de ver algo que es inherente a toda persona humana, su dignidad, la dignidad de la persona humana. Cuando Jung, el cofundador del psicoanálisis, con Freud y con Adler, habla del lugar proverbial, él define el lugar proverbial como un lugar en el que uno se para y desde el cual lee todo, interpreta todo, traduce todo. Es un lugar de situación desde el cual uno interpreta la historia, interpreta su vida y se mueve en cualquier dirección. Es lo que otros han llamado la opción fundamental o la opción fundante o el lugar primordial de la existencia de uno. Yo he intentado construir ese lugar proverbial, esa opción fundamental en mi vida, desde la comprensión de la dignidad de la persona humana y hoy unida a la dignidad de la tierra. Eso yo no lo negocio, eso no lo discuto, de eso no discuto ni negocio con nadie. Para mí, la dignidad de la persona y la dignidad de la tierra es innegociable, innegociable. Es un punto innegociable de mi existencia y un punto tan innegociable de mi existencia que le he dedicado mi existencia a la construcción de una sociedad en la que esa dignidad de la persona y esa dignidad de la tierra sean respetadas. Detrás de la esclavitud, cualquier forma de esclavitud, y hoy tenemos que hablar de muchas formas de esclavitud, también de la esclavitud emocional, la esclavitud psicológica, la esclavitud relacional. Hay personas sometidas a estados de esclavitud que se va mimetizando en muchísimas formas modernas, legalmente, socialmente justificadas. Todas ellas contienen una antropología que es para mí inaceptable. La antropología de señor y siervo, dueña y esclava, inadmisible, porque esa antropología y ese modelo antropológico desconoce la inherente, incuestionable e innegociable dignidad de toda persona humana, a quien, para los que son personas de fe y para las que no son personas de fe, a quien Dios ama, en primer lugar, no es a una institución, ni a una religión, ni a un partido político, ni a una nación, es a la persona humana y a la tierra, la obra de sus manos, su creación. Un estudiante de la universidad en Chicago me preguntó, ¿pero cuál persona humana? ¿A cuál persona humana ama a Dios por encima de todo? Y yo le dije esto, toda persona humana, de toda clase social, de toda raza, de toda lengua, de toda cultura, de todo grupo, pero especialmente todos aquellos a quienes la sociedad excluye, humilla o esclaviza. Dios toma posición y toma posición del lado del pobre, del lado del débil y del lado del humillado. La esclavitud es una práctica histórica y a mi parecer todavía estamos lejos de vencerla y solo la venceremos si implementamos en el mundo una nueva visión sobre la persona en la que su dignidad sea incuestionable, innegociable e irrenunciable. Muchas gracias y los veo en un rato con la segunda sesión sobre algunas dimensiones bíblicas sobre la esclavitud y también sobre la dignidad humana, sobre todo la dignidad humana. Muchas gracias, una buena tarde.